Bien amigos, aquí estamos de nuevo como cada sábado a las 8 de la noche para presentar el reporte Saladín, análisis y comentarios del más alto nivel, siempre defendiendo los más altos intereses de la República Dominicana, como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y por supuesto, dentro de ese contexto, la reciente llegada a nuestro país, participando en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la nueva embajadora de los Estados Unidos de América, Lea Francis Campos, es un motivo para darle una vez más la bienvenida y sobre todo por el tiempo que dedicó la misma. Y ahí le pido a nuestro director en pantalla que ponga la foto en la que sostuvimos un intercambio de opiniones, independientemente de también las conversaciones que tuvo mi esposa Berta Ninde Saladín con la nueva embajadora de los Estados Unidos de América, Lea Francis Campos. Y es que definitivamente para nuestro país, después de los años de ausencia sin tener un embajador de Norteamérica, llegó la hora en que la presencia de esa embajadora cambia completamente el panorama en la República Dominicana y posiblemente en el vecino país por la relación directa y personal que tiene la actual embajadora con el presidente de los Estados Unidos de América, Su Excelencia Donald Trump, y sobre todo por las atenciones que nos brindó tanto a mi esposa como a quien les habla en mi condición de ex embajador ante los Estados Unidos de América en Washington, y sobre todo por haber cubierto la presidencia que terminaba de Bill Clinton, la presidencia del presidente Bush hijo, la presidencia del presidente Barack Obama, y independientemente de todas las relaciones que a lo largo de una vida hemos sostenido en Washington, pero el invitado de hoy, que es el ex gobernador del Banco Central, Hugo Giuliani Curi, quien va a estar próximamente con nosotros en la segunda parte de este programa, va a iluminar mucho con sus intervenciones también ese diálogo que hay que mantener con los Estados Unidos de América. Y por su parte, dentro de las noticias importantes que siempre en estos análisis y comentarios hacemos, hay que destacar que la llegada de un grupo de 230 policías de Kenia a Haití para combatir las bandas fue recibido nada más y nada menos que por miembros del gobierno de Haití, por el director general de la Policía Nacional de ese país y, por otra parte, por miembros del cuerpo diplomático que estuvieron presentes en la llegada de esos 230 policías de Kenia que están altamente especializados en el combate a la delincuencia. Y por eso la presencia no solo ya del director general de la Policía de Haití, sino también por los miembros del cuerpo diplomático y por otra parte con el fin de reforzar la Fuerza de Represión de Pandillas, GSF, en Haití. Este es el quinto contingente que envía Kenia, África, a este país, independientemente de las presencia de policías también, hay que destacarlo y reconocerlo, de las Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala, junto a algunos países de CARICOM. Sobre todo, que esto servirá de apoyo
a la misión de seguridad MSS que está por ser aprobada por las Naciones Unidas para reforzar la lucha contra la delincuencia que se ha extendido recientemente hacia la región del Artibonito y sobre todo con la quema de unas 20 viviendas y una cantidad también de asesinatos que cometieron esas bandas de delincuentes en Haití. Hay que saludar pues la presencia de Kenia, un país africano que sí ha respondido a la situación como miembro de las Naciones Unidas y sobre todo en un momento también en que acaba de producirse un fenómeno. Ustedes tendrán, a lo mejor ustedes pensarán, ¿qué relación puede tener el fútbol con la presente situación de Haití? Y es que recientemente, precisamente, Haití calificó para la competencia mundial de fútbol del año 2026 y un jugador haitiano, Rubén Providence, anotó el cabezazo que le dio la victoria 2-0 frente a Nicaragua a Haití para calificar en la Copa del Mundo por segunda vez en la historia de ese país. Esto definitivamente en la coyuntura política actual que vive Haití, de fraccionamiento, separación y división de las familias con toda la violencia que azota a ese país, puede ser una señal para indicarle a los haitianos que definitivamente la unidad siempre es importante dentro de los países cuando se enfrentan especialmente a las potencias deportivas del mundo. Por otra parte, ya a nivel nacional, el Poder Ejecutivo sometió al Senado de la República el proyecto de reforma de ley orgánica de la policía, algo que también estaba pendiente y sobre todo el énfasis que han puesto las noticias durante el curso de la presente semana en lo que se ha llamado en los medios de comunicación una contracultura que dispara la delincuencia juvenil. Ese es uno de los titulares de uno de los periódicos más importantes de nuestro país, el Listín Diario, y también un artículo que merece ser mencionado de Juan Ariel Jiménez, Cómo prepararnos para un año incierto. Por otra parte, hay que destacar también que ya la aviación de los Estados Unidos de América aíslan un área del aeropuerto para estacionar las tropas de los Estados Unidos que van a disponer no solo del Aeropuerto Internacional de las Américas, sino también del aeropuerto de San Isidro, y por otra parte que ya se ha instalado un campamento en el Aeropuerto Internacional de las Américas de las tropas norteamericanas dentro de lo que es precisamente ese combate al narcotráfico y sobre todo las nuevas políticas. Y luego vamos a hablar de ese documento que acaba de salir de la Casa Blanca en relación con la política exterior de los Estados Unidos de América, y ahí vamos a poder ver la firma inclusive del presidente Trump. Por otra parte, una noticia nacional que tiene relevancia es que se van a instalar salas digitales en los centros penitenciarios
Esa es una labor a cargo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, como un apoyo a la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, a fines de que también las personas que están detenidas puedan estudiar a través de esas salas digitales, profesiones, educarse y eventualmente estudiar idiomas. Por otra parte, también el ministro de Hacienda reforzó la opinión de que la reforma fiscal es una decisión política del presidente Abinader y de que definitivamente es el señor presidente de la República el que tendrá la última palabra en torno a lo que es la proyectada reforma fiscal en nuestro país. Asimismo, una noticia que tiene que ver con lo que es la vida nocturna en este periodo de las Navidades, donde siempre el gobierno otorga una flexibilidad en los horarios para vender alcohol durante la Navidad y el Año Nuevo. Asimismo, hay que destacar la labor que ha venido realizando la Dirección General de Aduanas, que subió sus reservas financieras en un 700%. Ya terminaron los periodos en que cuando fue creada la Autoridad de Puertos de la República Dominicana, prácticamente dejaron sin recursos, estoy hablando de unos años, 20 y más años atrás, y uno de los funcionarios más antiguos de las colecturías de aduanas se quejaba de que caían goteras en el techo de la Dirección General de Aduanas y no había forma de enfrentar con los recursos que generaba la aduana en ese entonces esa situación. Hay que destacar, por otro lado, que siguen las dudas en torno a la cuestión de cuál será la posición final que asumirá la Reserva Federal de los Estados Unidos de América sobre las tasas de interés. Y por otra parte, hay uno de los periódicos nacionales que se hace eco de que aparentemente Corina Machado estaría dispuesta a coordinar lo que sería la posible salida del presidente Maduro de Venezuela. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y definitivamente en relación con la presentación que haremos en la próxima sección del ex gobernador del Banco Central, ex embajador de la República Dominicana en varios países, el licenciado Hugo Giuliani Curi, que va a ser nuestro invitado en esta segunda sección. Hay que destacar que recientemente él publicó un artículo del que se ha hecho eco en gran parte toda la intelectualidad dominicana, y ese artículo estuvo titulado El Triángulo del Poder en el Gran Caribe, publicado en el periódico Listín Diario por el licenciado Hugo Giuliani Curi. Ese artículo está relacionado con otro artículo que se había publicado titulado Cuando ningún actor puede ceder, publicado por ese intelectual
muy conocido Nelson Espinal Báez, y por otra parte, la entrevista que le hicieron en el curso de la semana que acaba de terminar en el periódico Listín Diario, donde se hace referencia precisamente a esas opiniones que ha emitido el licenciado Hugo Giuliani Curi, entrevista en El País. En cambio, tiene otra realidad, donde prácticamente en esas presentaciones que ha hecho el licenciado Hugo Giuliani Curi, son una demostración que estamos frente a una de las experiencias de Estado más fructífera en nuestro país, a pesar de lo que decía el señor de San Cristóbal hace muchos años ya, que él había acuñado, me refiero a Trujillo, la expresión de que los barahoneiros no eran exportables. Pues bien, ese barahonero que es el licenciado Hugo Giuliani Curi, como lo dice él en ese artículo titulado El Triángulo del Poder en el Gran Caribe, ha demostrado que definitivamente los barahoneiros sí eran exportables, independientemente de que también un capitaleño que se asentó en Barahona, Luis E. del Monte, abuelo, dicho sea de paso, de mi esposa Berta Nin de Saladín, dio a conocer prácticamente y tipificó el café dominicano en los mercados internacionales, independientemente de haber donado el reloj del ayuntamiento, donó el primer puente para comunicar a Barahona con Pedernales, hizo la primera iglesia católica, en concreto armado, y sería prolijo detallar todas las acciones y donaciones, incluyendo que todos los trabajadores que laboraron con Luis E. del Monte, que Dios lo tenga en gloria, fueron financiadas sus casas por este último, sin cobrarle intereses y con la preocupación siempre de mejorar los estándares de vida de todos sus trabajadores. Tanto así que en una oportunidad representó al país defendiendo a los productores de cacao e hizo una labor tan extraordinaria que el gobierno dominicano de turno, allá por 1920, lo condecoró. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, y para quien les habla como productor de este programa, el reporte Saladín, como para la presencia de mi esposa Berta Nin de Saladín, es un gran placer y un gran honor tener como invitado al ex gobernador del Banco Central de República Dominicana y ex embajador en varios países, nuestro querido amigo Hugo Giuliani Curi. Yo le mencionaba que una anécdota típica del señor de San Cristóbal, en un momento dado, él dijo... Pero aclárale a tu audiencia quién es el señor de San Cristóbal, el jefe. Era Trujillo, que decía que los barahoneiros no eran exportables. Y sin embargo, yo citaba que ya había un capitaleño que se asentó en Barahona, don Luis E. del Monte, que tipificó el café dominicano en los mercados internacionales, donó, entre otras cosas,
el primer puente para la comunicación de Barahona con Pedernales y donó el reloj del ayuntamiento y también hizo la primera iglesia católica en concreto armado, independientemente de otra cantidad de cosas que él hizo. Pero Hugo es la confirmación como barahonero de una familia que siempre tuvo la visión de enviar a sus hijos a estudiar en el exterior también. Y para nosotros es un gran placer esta entrevista con un querido amigo y ex gobernador del Banco Central, posición que yo ocupé también de 1987 al 89. Hugo, queremos saludarte y felicitarte en primer lugar por ese artículo, El Triángulo del Poder en el Gran Caribe, que es una respuesta también, en cierta forma, a cuando ningún actor puede ceder, el dilema del Caribe, qué ocurre cuando el conflicto se alimenta solo, y por otra parte, tu presencia en los medios de comunicación, confirmada aquí. Le voy a pedir a nuestro director que haga una toma de esta entrevista que se le hizo el Listín Diario al licenciado Hugo Giuliani Curi, porque el país, en cambio, tiene otra realidad. Y con esa introducción, pedirle a él que nos explique cuál es el planteamiento de fondo que él hace en el Triángulo del Poder en el Gran Caribe, para darlo a conocer también al público que ve este programa de televisión. Para mí es un placer y un honor estar contigo aquí. Es la primera vez. Nos conocemos desde hace muchos años y siempre es reconocido en ti, Roberto, que tú has sido un gran servidor público, un hombre honesto y que le ha servido con toda su eficiencia a nuestro país. Es por eso que yo me siento, diría, también contigo aquí. Mira, el mundo ha cambiado. La llegada de Trump, y ahora en su segundo término, en ese documento que tú tienes al frente, los Estados Unidos describe cuál es su política tanto de seguridad como su política exterior. Como siempre, y eso me lo enseñaron en las universidades americanas, la política exterior norteamericana ha sido basada en el interés y en el realismo. La política de Trump más o menos se rige por eso. La diferencia está en que Trump ha definido en materia de seguridad que el hemisferio occidental y fundamentalmente el Caribe es una prioridad para ello. ¿Qué significa entonces el Caribe? En el Caribe tenemos lo que se llamaba el Golfo de México, que Trump precisamente lo denominó el Golfo de las Américas. Y yo soy de los que creo que tiene razón. Se pudo llamar Golfo de México cuando toda la costa oeste de los Estados Unidos y lo que es Texas, etcétera, el Golfo americano, pertenecía a México. Ya eso no es así. Entonces nosotros, la isla de Santo Domingo está ahí enclavada en el mismo centro de ese Golfo de México, que es, o Golfo de las Américas, tan vital
para la seguridad americana, porque ahí está todo su petróleo. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Para entrar en ese golfo hay que pasar, solamente hay dos lados que pudieran ser cerrados por materia de seguridad en algún momento. Nosotros, por esa razón, nos convertimos o podemos ser clave en el Caribe. Y esa tensión que hoy tenemos, la llegada de Marco Rubio, que por cierto es de origen cubano, y de Pete Hegseth, y ahora de una embajadora también de origen hispano, Lía Campos, no es casualidad, es dándonos la importancia que nosotros tenemos. Y esa importancia, obviamente, es también para ellos. Los americanos tienen varias palabras clave ahora: combatir el narcotráfico, el tema de la migración, la competencia con la China y la crisis en Venezuela y quizás en otros países que vendrán en el futuro, como Colombia. Ya el caso de Honduras sale de lado porque eligieron un nuevo presidente y Xiomara Castro sale. Inclusive tú haces un pronóstico de que en el próximo año, en 6 países que están en la América Latina, sí, posiblemente habrá cambios de gobiernos. En 6, yo pronostico que en 6 habrá cambios de gobierno. Entonces, si vamos sobre algunas de esas cosas, nos damos cuenta que también el narcotráfico para nosotros es sumamente importante. Importante en el sentido de acabar con eso, porque nuestra sociedad ha sido permeada por la droga. Y dominicanos que eran antes buenos, dominicanos que tenían un sentido, siempre esa sonrisa. Hoy nuestra sociedad se encuentra, incluso a nivel oficial, permeada por la droga. Hay que acabar con la droga para que este país vuelva a ser un país bueno y sano. Entonces, en ese punto coincidimos con los norteamericanos. El problema de migración también. Recuerdo que en el 2001, 2002, siendo embajador en Washington, un gran intelectual norteamericano escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí ese libro, de parte de un intelectual, fue que comenzó a permear y a meterse en los círculos de poder, y por eso quizás Trump, leyendo ese libro, se da cuenta del gran peligro que los norteamericanos tendrían en aquel entonces, 2001, estamos 2 o más décadas después, lo que decía el libro era cierto. Estados Unidos dejaba de ser Estados Unidos, iba a ser prácticamente mexicano. Y eso existe hoy en día porque en Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos. Entonces, ese es un punto clave para ellos, pero lo es clave para nosotros, porque nosotros tenemos de 3 a 4 millones de haitianos aquí en suelo dominicano. Eso es imposible. Nosotros somos todavía un país pobre con aspiraciones de mejorar. Entonces, coincidimos ambos países. Pero la embajadora también actual, Francis Lea Campos, dijo algo que aparentemente no era tradicional en el vocabulario de embajadores de los Estados Unidos de América, de que el gobierno anterior le había pedido, el gobierno anterior al del presidente Biden, le había pedido que abrieran la frontera
para la migración de haitianos hacia la República Dominicana. Y lo dijo en una forma diplomática, pero crítica también, de lo que fue esa decisión del gobierno anterior de los Estados Unidos de América. Es que eso es totalmente cierto. Nosotros no podemos tener una migración de esa cantidad y de esa calidad. República Dominicana y Haití son dos cosas diferentes, pero nosotros queremos lo mejor para Haití. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo que son las necesidades. Nosotros queremos lo mejor, pero que ellos se desarrollen en su sitio y no aquí. Eso debe quedar claro. A veces, por alguna razón, nuestros presidentes han cedido y uno ha tenido que salir al medio. Yo me acuerdo aquella vez cuando nos acusaban de que los dominicanos éramos racistas. Yo me acuerdo que Julia Álvarez, nuestra famosa escritora, escribió en el New York Times una página completa y yo tuve entonces que contestar aquí en el Listín Diario, también con una página completa, diciéndole que racistas no éramos nosotros, todo lo contrario. El dominicano es abierto y me voy a guardar la oración que pensaba decir, pero esa es otra realidad en que nosotros sí debemos ayudar la búsqueda de soluciones en Haití y la búsqueda de una solución a la difícil crisis venezolana que tiene 8 millones de habitantes viviendo fuera de su país. Entonces, en ese triángulo, yo decía que el triángulo, un gran escritor dominicano, director de un periódico, podría mencionarlo ahora, mi amigo de nosotros dos, yo creo que fue que escribió en donde él describía a solo 2 personajes. Y yo no, entonces yo dije, ese es Aníbal de Castro. Entonces yo dije, no son 2, son 3. ¿Por qué son 3? Marco Rubio, el secretario de Estado. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, es el arquitecto político y diplomático de ese trío. Pete Hegseth es el brazo militar, pero también el ideólogo. Y Lía Campos, nuestra embajadora aquí, es la operadora. Si tú ves atrás de ello, por ejemplo, yo que toda mi educación prácticamente es americana en los Estados Unidos, te das cuenta, Hegseth es graduado de Princeton, la mejor universidad norteamericana, pero a la vez incursionó en lo militar, que es también importantísimo en la sociedad americana. Hugo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos inmediatamente con el reporte Saladín. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, cediéndole la palabra al licenciado Hugo Giuliani Curi para completar el análisis de quién era la otra persona. La tercera persona de ese triángulo es Lía Campos. Lía Campos es de origen hispano y también educada en la Universidad de Pittsburgh, y después escogió una carrera bastante difícil para una mujer, pero que indudablemente le ha dado o le debió haber dado una gran experiencia. Esas 3 personas, si tú pones a verlas, son egresados de, por cierto, una
La de Marco Rubio es mi alma mater también. Son egresados de escuelas muy buenas, han incursionado ya en la política y tienen experiencia. Esos tres que son y que tenemos nosotros que hacernos amigos de ellos, son personas clave actualmente y para el cercano futuro de la República Dominicana y lo que se ha definido como el Gran Caribe. Hegseth dijo una cosa muy importante: sin frontera segura no hay soberanía. Y nosotros, sin resolver el problema haitiano y sin tener esa frontera totalmente segura, no vamos a poder ejercer en lo que es nuestra soberanía. Entonces, ahí hay un punto que te describe más o menos esto de lo que yo toqué en el triángulo del poder. Lógico, República Dominicana, con su principal socio económico y político, y por su cercanía, y además de que tenemos más de 2 millones de habitantes, tiene y debe cooperar con los Estados Unidos. Y ahí viene entonces el caso de la entrevista esta en el Listín Diario, donde abundo o voy un poquito más allá de que por diversas razones entonces la pieza más atractiva para ese tablero somos nosotros, la República Dominicana. Ahora, si somos nosotros y estamos jugando ese juego, lo que hay es que pensar qué queremos nosotros, porque ya yo te dije, los americanos sí saben lo que ellos quieren: eliminar su problema de inmigración, el problema de droga, su seguridad, la competencia con China, etc. Entonces, lo que no sabemos, que yo estoy seguro que no sabemos, porque en este caso yo creo que dimos sin recibir nada todavía, y eso no es positivo. Los dominicanos tienen que aprender a negociar con los norteamericanos y no saben negociar. Tú lo mencionaste directamente en estos documentos que tú has hecho públicos, tanto en el Triángulo del Poder en el Gran Caribe, como también en la entrevista que te hicieron en el Listín Diario. Y por supuesto, hay una lógica también en la defensa de los intereses comerciales de República Dominicana, atracción de inversiones también, y en cierta forma, una visión también del desarrollo del vecino país al lado para evitar esa migración compulsiva hacia el lado este de la isla. Yo recuerdo que por la posición que tenemos en la Embajada de República Dominicana en Washington, estábamos muy cerca del Museo Woodrow Wilson. Y ese fue el primer presidente demócrata en el siglo XX de los Estados Unidos de América. Y en una ocasión, supuestamente se filtró una información de que como el gobierno en parte había tomado una decisión en Haití, el gobierno haitiano, de expulsar a todos los libaneses, sirios y palestinos de Haití, porque las relaciones que tenían con Europa y especialmente con Alemania, habían provocado que eso llegase tan lejos que le dieron un plazo de 48 horas a todos los libaneses, sirios y palestinos para abandonar Haití. Muchos de ellos vinieron a República Dominicana, se naturalizaron dominicanos y retornaron a Haití.
Pero el asunto fue, lo que detonó toda esa situación, es que esos libaneses, sirios y palestinos hablaban 3 y 4 idiomas y habían desarrollado un comercio muy intenso con Alemania. Y por supuesto, cuando se supo en Estados Unidos, con el presidente Woodrow Wilson, que aparentemente Haití estaba negociando una base secreta para los submarinos alemanes en el Caribe, el presidente Woodrow Wilson entendió que eso ponía en riesgo el canal de Panamá en una forma muy delicada en ese periodo en que se habló de esos rumores. Ahora que hay otros intereses, muchas veces hemos visto que lamentablemente el gobierno francés, que fue el que le impuso esa deuda de 150 millones de francos de la época a Haití para reconocerlos diplomáticamente, hoy en día lamentablemente ya, aunque logramos ser parte de la Unión Europea con los acuerdos de Lomé, ¿cuál debería ser nuestra actitud, no solo ya en relación con lo que es la posición de los Estados Unidos de América, sino también de los países de la Unión Europea? Porque a mí me tocó firmar, en el caso de CEDOPEC, los primeros certificados del sistema generalizado de preferencias en esa época, que fue prácticamente la primera concesión que nos hicieron los europeos para rebajarnos en cierta forma los aranceles de aduanas. ¿Cuál debería ser nuestra posición en relación con ese 10% que se ha hablado y se ha mencionado? Bueno, precisamente es lo que decía hace un momento, es saber negociar. Ya otros países, caso México, El Salvador, Ecuador, y creo que Guatemala también, han obtenido reducciones de ese 10%. Nosotros no. ¿Y por qué nosotros no? Porque lo dijo la embajadora muy claro, hay que saber leer entre líneas. Es en la Casa Blanca donde se negocia. Entonces, hemos llegado, me pregunto yo, nosotros a la Casa Blanca a negociar. Si es así, habría que decirle al pueblo dominicano con quién. Yo siempre, en mi caso, y por eso salí con la firma del presidente Bush autorizando el Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana. Yo sabía que donde se negociaba era en la Casa Blanca y, lógicamente, para tú llegar y entrar y salir por ahí, tú tienes que tener buenos amigos. Por cierto, uno de esos amigos perdió la alcaldía de Miami ayer, que se llama Emilio González, que era el director del Consejo de Seguridad del hemisferio. Perdió su candidatura, lo siento mucho, Emilio. Entonces, tenemos que saber. Fue director de migración en un momento dado. Después fue director de migración norteamericana, sí. Buen amigo. Buen amigo. Entonces, saber negociar, saber dónde ir, tener visión, tener estrategia, tener tácticas, cuando hay que cambiar de una posición, saber cuál otra usted tiene. Entonces, ellos saben, los americanos, nosotros no sabemos. Entonces, yo creo que si nosotros, siendo una pieza clave en este gran Caribe, nosotros podríamos, si nos movemos bien, si tenemos visión, si tenemos estrategia, si tenemos conocimiento, si somos capaces de entender el pensamiento de los norteamericanos y de su élite, que la gran parte de nuestros dirigentes no saben.
Es más, no saben ni hablar inglés muchos de nuestros ministros. A mí me da pena, a veces me daba pena cuando iban a las grandes conferencias y no podía hablar en el idioma que fuese, sea inglés, francés o lo que sea. Entonces, así no vamos a llegar a ser lo más importante en el Caribe. ¿Cómo podemos ser lo más importante en el Caribe? Atrayendo las miles de empresas de nearshoring que están saliendo de Asia. Yo mencioné eso en un discurso cuando me impusieron la orden de Duarte frente al presidente Abinader, y él cogió eso y dijo, correcto, y comenzó a hacer diligencias en ese sentido. Pero yo no noto que detrás de él hay un equipo funcionando. Y por eso ya esos 3 o 4 países, México, Guatemala, El Salvador y Ecuador, se nos han ido adelante y ya tienen una reducción en el arancel. Y yo creo, dado lo que hemos dado después de la visita de estos 2 personajes, me refiero a Rubio y a Hegseth, yo creo que nos van a rebajar y que nos van a reducir el arancel. Pero ese no es, Roberto, tanto el tema. Lo principal es hacia dónde vamos nosotros. Y yo creo que... Y mira, con la inversión que se ha hecho recientemente en la provincia de Montecristi, el nearshoring es una realidad. Es una realidad, inclusive con todo ese proceso de modernización que se ha hecho en las aduanas, el despacho en 24 horas. Y inclusive las estadísticas que se han publicado, la realidad es que estar a menos de 24 horas de Miami, claro, la provincia de Montecristi, es el punto ideal para recibir. Es que nosotros la tenemos todas con nosotros somos el centro, pero para que las decisiones de cada empresa en nearshoring son empresas individuales, privadas, que deciden dónde quieren ir. Entonces hay que ir más allá. Nosotros necesitamos una gran infraestructura que solamente se daría en lo que yo he llamado un plan Marshall para República Dominicana, donde Estados Unidos, más los organismos de financiamiento, como el Banco Interamericano, el Banco Mundial, que al final de cuentas tú y yo sabemos que lo dirige Estados Unidos. Entonces, para mí, ni para ti es un secreto. Entonces, esos organismos que poniendo dinero más Estados Unidos, crearíamos la infraestructura, tanto física como la humana, que es necesaria para nosotros podernos convertir en el principal atractivo para las naciones. Que tú has realizado, y muy especialmente el triángulo del poder en el Gran Caribe, como la respuesta que también le diste a Cuando ningún actor puede ceder, cuyo autor es Nelson Espinal Báez, y la entrevista que le diste al Listín Diario también. Gracias por esos aportes. Despedimos este programa dándote las más expresivas gracias por iluminar tantos temas vinculados con las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América. Pedirle, como siempre lo hago al despedir este programa, con esa frase de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga al pueblo dominicano en estas Navidades y sobre todo, que la temporada ciclónica haya pasado sin que ningún evento meteorológico haya tocado nuestro país fuera de las inundaciones que se provocaron. Gracias a ti por el honor. Felices fiestas para ti y tu familia. Gracias, igual. Gracias.